Bien, hoy vamos a continuar con la canchita de fútbol. Vamos a volver a la canchita de fútbol. Y a mí no me gustó mucho el Codepen, la manera que podemos trabajar con los proyectos, porque no me deja hacer dos proyectos y una versión gratuita, qué sé yo. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no podemos hacer en un pen lo que tenía hecho en el proyecto? No podía porque, ¿se acuerda? Necesitábamos del archivo para dibujar la cancha. ¿Tá? Y este archivo, yo le he comentado a ustedes que los archivos SVG es una forma de dibujar por medio de HTML. Es decir, poníamos sentencias que definía figuras geométricas, líneas y demás. Todas cosas que se puedan hacer con Canvas desde código. Entonces el reto de hoy sería hacer un pen que haga lo mismo que este archivo SVG. Es decir, dibujar con código esta cancha de fútbol. ¿Tá? Algo muy factible, sencillo, que ustedes saben hacerlo. Para eso, si vamos a la canchita de fútbol, yo le voy a borrar todo lo que tengo de código para que vean la canchita de fútbol propiamente dicho. El dibujar, no le voy a llamar nada. ¿Dónde está el dibujar? Vamos a salvar. Entonces nuestra misión es hacer con Canvas esa canchita, ¿tá? En un pen. Entonces si logramos en un pen dibujar la canchita en el Canvas, no necesitamos más proyectos, no necesitamos más este archivo SVG ni algún PNG equivalente y nada. Dibujamos la cancha directamente. Para poder dibujar una cancha vamos a necesitar hacer varios redondeles o pedacitos de ellos. Necesitamos hacer rectángulos. Necesitamos hacer líneas, porque tenemos una línea. Necesitamos que esos rectángulos a veces los llenemos de un color y otras veces que no, que sea solamente el borde del rectángulo. Es decir, el primer rectángulo lo hacemos color verde y los otros solamente dejamos los bordes. ¿Tá? Entonces tendríamos que hacer un canvas, un pen que tenga ¿qué tiene que tener de lo que ya tenemos en este proyecto, en nuestro pen? ¿Usted este proyecto lo tienen todo lo que yo le pasé? Si quieren hacerlo. Bien, entonces búsquelo, porque voy copiando cosas. Del HTML no vamos a llevar solamente lo que necesitamos, que es esto. ¿Tá? El canvas. La creación del canvas. Entonces yo aquí voy a hacer otro Codepen con el pen yo y le voy a decir que crear un nuevo acá, créate un nuevo pen. En el HTML escribo lo que me traje desde el otro proyecto. ¿Qué es eso? Es un canvas con el ID lienzo, ¿tá? Un ancho, un alto y nada más que eso. El CSS ni lo vamos a usar. ¿Tá? Y ahora a ver qué nos traemos del JS. Del JS vamos a traer lo elemental, que era esto, para acceder a, ¿se acuerda? Accedíamos al objeto de HTML lienzo y después que tenemos el objeto ese con el getContest obteníamos el contexto y teníamos el CTX que vamos a utilizar. Nos llevamos eso aquí y lo pego, perdón. Bien. Ahora bien, como necesitamos hacer
varias veces algunas tareas, vamos a crear, ¿qué cosa? Para no repetir código. Funciones, ¿tá? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una función que dibuje una línea, ¿tá? Por ejemplo, podemos llamarle var de línea y la función. Y vamos a ver qué parámetro necesita. Para la línea necesitamos los dos puntos. ¿Se acuerdan que primero hacíamos un move to y pasamos un eq y después hacíamos un line to y como es, le ponemos otro xi, es decir, el d de hilasta. Entonces podemos pasarle como parámetro un x1 y un i1 para el primer punto y un x2 y un i2 para el segundo punto. ¿Tá? Después podríamos pensar que necesitamos saber de qué color la queremos pintar la línea, por ejemplo, y de qué ancho queremos hacerlo. ¿Tá? Entonces cada vez que necesitemos una línea, escribimos línea y le pasamos todos estos parámetros y ya estaría. Bien, el código para la línea podemos ver aquí y a ver cuando dibujamos una línea, aquí está. Bueno, acá tenía un recuadro, pero para la línea creo que lo teníamos por acá, a ver, aquí por ejemplo, aquí estamos haciendo una línea. Entonces podemos llevar esto para definir. ¿Se acuerdan? Definíamos el ancho de la línea y definíamos el color y después hacíamos el desde dónde hasta dónde. Esto line width, no, esto es stroke width, no sé por qué tiene ese line. Bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces declaramos ctx, no lo pasamos como parámetro porque lo estamos usando en forma global. Si no, podríamos pasar también ctx como parámetro, pero si tuviésemos varios canvas, pero en este caso no necesitamos. Entonces ctx, bueno, acuérdense con lo que vimos con los números. Primero que nada el begin pan, ¿ah? Que no sea parámetro, nada. Después ctx, el stroke width, me quedó la w, el ancho, y acá le vamos a pasar como parámetro el ancho, lo que recibimos como parámetro. ¿Cómo dos? Como en el otro ejemplo. Está bien, pero como vamos a hacer una función genérica que nos permita dibujar cualquier línea de cualquier ancho. Entonces le pasamos parámetro ancho. Sí que podemos generalizar el código para reutilizarlo mejor, ¿tá? Y para eso las funciones nos dan mucho potencia. Yo creía que lo teníamos que pasar del project a los igual. No. Lo que vamos a hacer igual, vamos a tratar de hacer igual en la cancha. Estas son funciones que hacemos, herramientas que nos vamos a crear nosotros para poder construir la cancha más fácil. Porque si no, tengo que meter mucho código, porque hay que hacer muchos rectángulos, muchas cosas. El otro era el ctx punto stroke style, que esto nos permitía definir el color, que el color lo tenemos como parámetro. Entonces también color, cosa que nos sirve a esta función tanto para hacer una línea roja, para hacer una línea amarilla. Después tenemos el ctx.moveTo, que le pasamos el primer punto
vemos si quieren, lo comparamos si quieren con Move2. Y acá tenemos los datos del primer punto, X1 y Y1. Entonces X1 punto Y1. Bien. Y después era el ZX punto line2. Y era line2 y el otro punto. El otro punto es el X2 para nosotros, X2 punto Y2. Es decir, acá lo que estamos tratando es pensar en forma genérica de hacer una función que permita dibujar cualquier línea. En cualquier lado, de cualquier lado. Después, según como la usemos, es lo que va a hacer. Y por último tenemos el ZX.stroke. Que con esto dibujamos la línea. Bueno, entonces ya tenemos un canvas y tiene una función para dibujar líneas. Si nosotros queremos ahora probarla, por ejemplo, podemos hacer un línea y hacer cualquier línea, por ejemplo, desde 1.1 a 450,140 en la prueba, y le decimos que sea de color blue y de un ancho de 20. Esto debería... Ustedes cuando están escribiendo código pueden hacer, por más que no tenga todavía la estructura de todo lo que quieren dibujar, además pueden ir escribiendo alguna línea de código de prueba para testear si la parte de código que hicieron está bien o está mal. Si esto corremos, a ver si me da un error esto. No tira nada. Yo me quedé con duda con el stroke width que acá estoy usando. No, acá estoy usando el language. Vamos a cambiarlo por si eso no le gusta. Y es porque yo acá uso language en 2. A ver si tampoco hace nada. Línea, y yo lo puse acá. Sí, línea también. A ver si que se me enojó. Tiene un error. ¿Que envié simulación? Sí. ¿Está? No. A ver. Se me juntaron acá, sí. Esto es 1, 1, una coma. Ahí está. Bien, bien, Benjamín. Una coma. Bueno, los 20 sé que es mucho. Voy a poner el 2. Ahí está. Bien. Como esto, fíjense la ventaja de tener una función, que ahora le cambiamos acá a 20. Por ejemplo. Y decimos que empiecen en 14. Cambió. Le decimos que acá vaya a 240, va a ir más para abajo. ¿Está? Es decir, tenemos control sobre nuestro canvas. Bien, entonces
Aprobado. Línea anda. ¿Está? Perfecto. Otro tema. Ahora vamos a hacer una función que lo que necesitamos mucho son recuadros, ¿sí? Rectángulos. Entonces podemos hacer rectángulo, perdón, var rectángulo es igual a función esto era var línea, este var rectángulo, ¿tá? Bueno, en rectángulo también necesitamos ¿qué vamos a necesitar? Vamos a estar un punto y después el alto y el ancho, ¿tá? Entonces podemos decir x y alto y perdón, primero va, sí, a ver, el rectángulo iba primero alto y el ancho, ya que dejamos los parámetros al revés. No, este justo, ah no, los dos puntos estamos haciendo acá. Sí. Ahí me entró la duda. A ver. Ah, no me deja ver otro pen. Bueno. A ver. Canvas. Rectángulo. Ante la duda. ¿Dónde está la sintaxis? Filrec. No me dice nada. $200 por 200. Sí, es alto y ancho, pero ¿cuál es cuál? No son dos puntos, sino el primero es un punto y el segundo es el alto y el ancho, pero no me acuerdo si... Era el punto del vértice de arriba a la izquierda. Claro. No, esa es la duda, pero no. Es el punto del vértice de la izquierda, está bien, arriba a la izquierda, y después el alto y el ancho, no me acuerdo el orden en que van los parámetros. Acá está. Ancho primero. Ancho y alto. Ancho y alto. Bien. Entonces, ancho primero, ancho y alto. Pasa que como yo el rectángulo que hice el otro día abarcaba todo el canvas, no se notaba, porque era de cero y era alto y ancho. Bien. Necesitamos eso, vamos a necesitar el color, que lo queremos llenar, el ancho del borde y el color del borde. ¿Está? Esto ya lo escribieron, así que lo vamos a sacar. Más o menos serían los datos. Acá cuando tenemos una función de un rectángulo y vimos que hay rectángulos que queremos pintarlo adentro y otros que no, ¿tá? Entonces, como queremos una función genérica, podemos hacer algo así. Por ejemplo, if color, que sí que lo quiero pintar adentro, ¿tá? Entonces puedo decir ctx punto fill style es igual a color, ¿tá? Es decir, condicional. En JavaScript acuérdense que cuando usted le pasa un dato como null,
o como un define, ustedes pueden preguntar dentro de un if. ¿Tá? Pregunta por la variable si está null o un define, esto da false. Y si tiene cualquier cosa que existe la variable, da true. ¿Tá? Entonces, si me pasaron el color, voy a poner el fill style y el ctx. Hay una función que es fill rec, y que esta es la que vimos recién, y esta así, acá necesitamos el x, el y el ancho y el alto. ¿Tá? Entonces ahí tendríamos ya el rectángulo, si es lo que queremos llenarlo de color. ¿Tá? Y después podemos preguntar if los bordes tenemos, por ejemplo, ancho borde. If ancho borde. ¿Tá? Y bueno, si tenemos borde, tenemos que hacer ¿se acuerdan? El ctx.stroke width igual a ancho borde. Después el otro era el color, es decir, ctx.stroke. Stroke es siempre para el borde, ¿no? Stroke style igual a color borde. Voy a hacer esto más chiquito, así vemos el código. ¿Tá? Y después la función que no sé si la usamos otro día era el stroke rec, que llega a los mismos parámetros que el fill rec. ¿Tá? Bien, esta buena práctica tiene una sigla, la práctica, bueno, la sigla es TDD, Test Drive Driven, o Test Development Driven, es decir, el desarrollo manejado por testeo, digamos, por pruebas. Es decir, en este caso hicimos una función, más allá de cómo la vayamos a aplicar nosotros en la cancha, hacemos lo mismo que hicimos recién. Podemos ahora, para ver si funciona, la llamamos y hacemos un recuadro cualquiera. Es decir, para ver si funciona, decimos, bueno, vamos a hacer un rectángulo de X, vamos a darle 10 y 20. Queremos que tenga un ancho de 300 y un alto de 100. Que lo llene de color verde, en inglés, ¿no? Queremos un borde de 10 y un color del borde de rojo. ¿Ah? Entonces, con eso podríamos probar si esto camina. ¿Ah? Ahí está el... ¿Azul? Ah, el impact en el rectángulo. Está bien. ctx punto... Ah, porque vos dejaste la doliña. Yo borré la otra acá. Begin path. Probalo ahora si...
¿Qué te pasó? ¿Te hizo? Ah, los colores. Está bien. Bueno, y también podemos hacer, porque fíjense, nosotros esta la función la hacíamos con doble propósito. Queríamos hacer dos tipos de rectángulos, uno lleno y otro vacío. Entonces podemos probar uno vacío. Le voy a poner que sea black, es decir, negro. ¿Y qué tenemos que hacer para que no lo rellene? Tenemos que pasarle null, ¿se acuerdan? Null o un define en el color. Entonces en este parámetro, este lo voy a hacer en otro lugar, le voy a hacer que esté en X 320 y el ancho que sea 180 nomás. ¿Está? Por ejemplo. ¿Está? Fíjense, acá tengo uno con el borde negro, pero no relleno. ¿Está? Es decir que la función está andando, aparentemente. ¿Está? ¿No debería ser el borde rojo también? ¿De cuál? ¿El segundo? Sí. No, le puse black. Ah, Puse black. Bien. Estamos, bueno. Y ahora nos faltaría. me faltó el Becky Lo pusimos ¿Dónde lo pusiste? acá, antes de todo. Creería que lo necesito solamente en el caso del borde acá. Pero porque trabaja con el borde, no con. Puede ser que el borde no cambie, Que el borde no cambie como. que aumenté el ancho del borde y sigue igual. Ah, bien, es un tema. Es que el borde, en realidad, tendríamos que, para que tenga un funcionamiento, ya no pasó el otro día. En el borde tendría que ser que el X sea, por ejemplo, X más 2, por ejemplo, y más 2, y el ancho menos 4 y el alto menos 4. Entonces ahí sí metería el borde adentro. Necesita más porque como en realidad el menos este creo que tiene que ser el ancho del borde, en lo que suma. Por ejemplo acá sería más ancho borde. Acá también más ancho borde. Y acá menos ancho borde por 2. Por 2. Y menos ancho borde por 2. Esta vez que ahí va a crear el borde. Ah, con mayúscula borde. Ah, sí. Nos vemos. Bien, tampoco se da. Me lo hizo muy adentro. Es decir que yo creo que vamos a tener que. Es más, si por ahí vamos a tener que hacerlo, esto manejarlo. A lo mejor dividido 2. Porque lo hizo muy adentro. Porque el ancho del stroke no tiene nada que ver con los píxeles. Es otro ancho. No es que por ejemplo, si yo le pasé. Vamos a ver el ejemplo. Yo le pasé que tenga un ancho de 10. Estos no son 10 píxeles. ¿Ya? Entonces no sé bien cuál es la cuenta. Por ahí lo que nos conviene es hacer dos rectángulos, uno con relleno y otro sin relleno. Y sí. Sí. Por eso, porque no sé cuál es la cuenta que hay que sacar para encuadrarlo. Por ahora lo dejamos así como que es en el mismo. Y se ve un pedacito nomás
Ya vamos. ¿Esto? Sí. Este es el ejemplo cómo usarlo. Un ejemplo. Y ahora tenemos que hacer la función para hacer el círculo. ¿Está? Para hacer el círculo teníamos... perdón. ¿Está mirando? Ahí está. Listo. ¿Está? Bien, para hacer el círculo, aquí lo tenemos, necesitamos un X y un Y, un radio y un desde y un hasta de radianes. Esto para el círculo. Ya no vemos. Y después necesitamos el color también como el rectángulo, el color de relleno y el ancho y el color del borde. ¿Está? Entonces, mano a la obra. Yo voy a llevar esto así más fácil. Entonces esta función que sería var círculo igual a función. Bueno, acá necesitamos entonces un X, un Y, un radio, un desde, un hasta, y necesitamos un color, un ancho borde, que por ahí el ancho borde lo podemos sacar y dejar borde solo y mandarle siempre uno, total siempre lo hace igual, pero bueno, por ahora lo dejamos. Y borde, ¿no? Entonces decíamos, tenemos que usar el impact, ¿no? Impact. Bien. Después aplicamos el círculo y decimos, este es X radio desde y hasta. Después el ctx punto fill style igual a ser al color. Y acá podemos preguntar si le dimos color, es decir, if, podemos decir if color, igual que hacíamos en el rectángulo. Y en el caso que dijimos color, aplicamos color y lo mismo le hacemos la función. Perfecto, muy bien. El fill, ¿ya? Se acuerda que con el fill le hacíamos color. Bajar, sí. Pues sí. Ahí. Bien. Y después, como el otro, decíamos, si tenemos ancho borde, y aquí decíamos que el ctx punto stroke width era igual a ancho borde, el ctx punto stroke style era igual a color borde, y la última el ctx punto stroke. No. Borde, ancho borde. Acá color bordes. Color borde.
No, no. ¿No hace vacío que tenga el color de la cancha? No, bueno, pero por ejemplo en la pelota que hicimos le pusimos... Una canción genérica. claro, genérica puede ser. ¿Tá? Ya nos queda hecha y... si esto no quedó igual que acá... Sí. Bien. Entonces, como decíamos recién, podemos probar a ver si esto camina. Entonces podemos hacer acá círculo, círculo. Y necesitaba un X y un Y. El X y el Y de Cirrus color de C era el punto del medio. ¿Tá? Por ejemplo, yo lo puedo poner, por ejemplo, en el medio. 249 de X tiene hasta 500 y 124 de Y, por ejemplo. ¿Tá? El radio era el radio, por ejemplo, 10 píxeles de radio. Y acá era el desde y hasta. Si poníamos, ¿se acuerda? 0 y después el mat de pi por 2, da toda la vuelta. ¿Tá? Entonces vamos a poner, hace eso, 0 punto, el mat de pi por 2. Bien. Ahora el color que queremos darle, por ejemplo, lo hacemos yellow. ¿Cómo era? Doble L, ¿no? Ahí. Ah, bien. Bien, bien. El ancho de esto le pone 10, que es lo mismo que lo ponga porque no le está dando bola. Y el color del borde, blue, por ejemplo. No se enoja con el hincha River. Blue. Ahí está. Entonces, si todo anda bien, sale, y si no, no sale. Ahí está. Bueno, el radio quedó muy chiquito, el radio. ¿Corrió? Bueno, como decían, que se vea. No, algo... Ah, no, para el borde, no el radio, lo que estoy cambiando. El radio está acá. Quedar, razón. Que queda siempre de tamaño. Ahí está. Sí. Está andando. Bien. Un camión, sí. Bueno, entonces ahora, bien rapidito, hacemos la cancha en 2 patadas. Con todo esto. ¿Puedo guardar el archivo para que yo poder copiar eso porque me quedé atrasado? Sí, sí. Salvo... Ah, pará. Le vamos a poner un nombre. Chancha. Cancha de fútbol. Hecha todo con canvas. Salvado. Y ahora te paso a el modo. Bueno, hacemos una cosa. Así hoy lo largo un poco antes, un poco. Dejamos acá y la clase que viene lo terminamos. ¿Tá? Así pongo el código para los que no vinieron, lo agarren y hacemos la cancha de la clase que viene. Esto es en modo. Creo que no lo guardó porque no lo de antes. ¿No lo guardé? ¿Y que te copiaste todo esto? Sí. Ah, qué bicho. Bueno, acá, venía acá. Chao, termina. Si alguno adelantado quiere ir investigando algo, si ustedes miran el código del SVG, ¿cómo es? Va a tener un poquito de dificultad, pero más o menos se puede hacer la cancha. Va a tener una dificultad porque el código de SVG está escrito, hecho con porcentajes, no con... Eso es... Mira, te lo muestro, es... Yo voy a hacer así con la línea de Sí. Ya, está bueno con porcentaje. ¿Qué pasa? Vos declarás el tamaño acá y después te referís todo con porcentaje.
es porcentaje de esto. Claro. Nosotros lo podemos hacer fácil porque debe poner los tamaños directamente. Ponemos para los X el ancho del canvas, el canvas.width, por el porcentaje este. Es decir, por 0.5, por ejemplo. ¿Tá? Y para lo Y hacemos el canvas.height por el porcentaje este, por 1, por ejemplo. Reemplazando todos los porcentajes por eso, hacemos la cancha. Y el stroke width, el 0.3% de Bien, esa es buena pregunta. arriba ya es 0.3%. Sí, sí. Yo calculo que lo debe tomar del O tiene una base. no, Porque ya recién leí que la base era el color negro, pero no vi si tenía ancho. no, mirá, si vos pones acá, a ver, esta es la línea central, ponele. Si acá le ponemos, por ejemplo, el 50%, ¿tá? Y salvo, ¿qué pasó? No se hizo nada. La línea central, el stroke width 50%. ¿Por qué no me dio bola? ¿Porque será mucho? No me lo está tomando la modificación del SVG, no lo está tomando, parece. ¿Lo modificó? A mí me pasó que cuando volví a abrir el proyecto no indicaba la pelota, que el código está igual. Ahí está, sí. Mirá, el SVG es el que lo carga solamente cuando lo recarga al comienzo. ¿Tá? Bueno, si le pongo el 50, la línea, dijimos, la línea central. Esta. El 50. Si lo hace todo es del Y. Si lo hace la mitad nomás, viene a ser del X. Del X. ¿Tá? Entonces el porcentaje de los strokes es sobre el ancho, digamos. O capaz que sobre el mayor, capaz que si hacemos al revés, que sea más alto que ancho, no sé. ¿Tá? Pero con eso se puede. Eso es como hacer la clase que veo. Esto tenía. Voy a dejar como tenía así: 0.3%. 0,5 era. Ah, está bien. Entonces, ahora. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos acá. Vamos a poner acá. A ver, F10 así.